No sé cómo llegaste aquí, pero gracias, me alegra que estés aquí y te voy a contar por qué estoy yo aquí, esperando que mi testimonio sea un mensaje de bendición y que Dios hable a tu vida. No podría decir exactamente cuándo, pero ya hace varios años que yo había descontado de mi vida a las religiones. Soy politólogo y acabé firmemente convencido de que Dios y las religiones son fenómenos socioculturales, así que prácticamente era un ateo. Para mí, la convicción religiosa era algo impuesto por sistemas religiosos heredados y yo entendía a la creencia en Dios como esta necesidad humana de darle un significado a tu existencia que realmente no tiene. Y pues mi experiencia con 31 años de enfrentarme a la vida, mi experiencia con la realidad, me llevó a la convicción de que Dios no existe. En ese entonces yo era un hombre dominado por el estrés y la ansiedad, aunque no estaba pasando particularmente por ningún problema, simplemente era un tipo nervioso y llevaba algún tiempo pensando en que no estaba haciendo aquello para lo que nací. Es en este contexto, hace exactamente un año, que sucedió esto que transformó mi vida. El 7 de julio del año 2018 desperté a las 5 de la mañana llorando después de haber tenido un sueño en el que me vi predicando en una iglesia cristiana. Acuérdate que yo era ateo, entonces imagínate lo que significa haberme soñado predicador cristiano. Y en cuanto desperté todavía con lágrimas en los ojos por lo emotivo de este mensaje que acababa de soñar, tuve unos pensamientos en mi mente a manera de instrucciones que me dijeron: esto que viste en el sueño lo tienes que hacer en la frontera más cercana que tienes con Estados Unidos. Y como si se tratara de un diálogo, yo me pregunté, ¿tengo que ir a Tijuana? Y recibí una respuesta que dijo, no, tienes que ir a San Diego. Pero ¿qué voy a decir si no recuerdo qué fue lo que dije? Y la respuesta fue, cuando estés ahí lo vas a saber, vas a tener la inspiración. ¿Puede ser en Tepic? Pregunté yo pensando en que un tío de mi novia tiene una iglesia cristiana en Tepic y así me ahorro el viaje a San Diego. Y la respuesta que obtuve fue no, porque tiene que ser en San Diego. Y después pregunté, esto era un sábado, pregunté, ¿es mañana domingo? Porque los servicios cristianos entiendo que son los domingos. Tengo que ir mañana a San Diego. Y la respuesta que obtuve, no, porque ya tienes el compromiso de la fiesta de tu novia. Lo primero que pensé después de tener estas ideas en mi mente fue que estaba padeciendo síntomas de esquizofrenia, porque estaba recibiendo ideas en mi cabeza que yo sentía que no vienen de mí y que me estaban dando instrucciones. Entonces fue bastante perturbador para mí tener este tipo de ideas en mi cabeza que me estaban dando instrucciones. Pero descontando la posibilidad de que se tratara de síntomas de esquizofrenia, en ese momento yo estaba firmemente convencido de que me había hablado Dios. Aunque no lo puedo explicar claramente, en todo momento yo estuve pensando en una frase que alguna vez escuché de alguno de los predicadores que veía mi novia. Esta frase dice, cuando el creador habla, la creación reconoce su voz. Y regresando yo a ese momento, cada vez que lo recuerdo, si me preguntas quién me habló, yo estoy plenamente convencido de que había tenido una conversación con Dios. Así que decidí buscar señales de que esto se trataba de algo divino y de que no era mi mente esquizofrénica. Lo primero que se me ocurrió fue ver el teléfono, esperando en redes sociales encontrar algún mensaje o algo así. Y sí, en Twitter tenía un nuevo seguidor que publicaba frases motivacionales y una decía, el peor riesgo es no tomar riesgos o algo así. Y sí lo sentí, no como una señal, pero sí como algo significativo, porque yo sentía que esto se trataba de tomar un riesgo, pues ya que tenía otros gastos y hacer un viaje de esta naturaleza en este momento y sin preverlo, iba a ser un gasto extra que no podía pagar.
Entonces me llegó un poquito esa frase, no puedo decir mucho, pero empecé a buscar señales. Esto es el 7 de julio del 2018, acababan de pasar las elecciones presidenciales y yo lo que había estado viendo en YouTube todo el tiempo eran videos de análisis político, así que me fui a la cocina a lavar los platos y mientras veía un video de YouTube encontré en estas sugerencias que estaban plagadas de análisis político un video de un pastor que se titulaba Sin agallas no hay gloria. Entonces lo vi como una señal, lo quise ver como una señal, le di play y sí fue como una señal y sí fue algo que habló en ese momento a mí, porque este pastor dice que las oportunidades pueden venir disfrazadas de problemas y yo estaba viendo esto como un riesgo y un problema que a lo mejor puede ser una oportunidad y que la vida se trata de correr riesgos y mientras avanzas vas abriendo camino, que hay que tener audacia para vivir la gloria de Dios, que si vas a correr un riesgo no mires las posibilidades, que hacer las cosas para Cristo es dejarle a Él el control y te pregunta qué es lo peor que podría pasar y algo que se me quedó muy grabado es ¿qué has hecho para Dios hasta ahora? Porque yo podría responderme no he hecho nunca nada y si ahora estoy empezando a creer que sí existe Dios y que Él fue el que se comunicó, ¿qué he hecho por Él hasta ahora? Nada. Entonces sí me movió, me hizo que me cuestionara más esto que estaba viviendo y digamos que me dejó muy motivado. Para cuando mi novia llegó a la mesa del desayuno, yo no podía contarle sin llorar porque me sentía muy emocionado y no podía pensar y hablar de eso sin que se me salieran las lágrimas. Así es que le conté y me dijo sí, así es como se comunica a Dios. Ella es creyente obviamente y hay que obedecerlo. Lo peor que podría pasar es que nos demos unas vacaciones en San Diego, nada grave. Entonces durante el desayuno yo estuve pensando cómo lo voy a pagar porque pues, tengo crédito, lo puedo pagar con mis tarjetas, pero no me gusta. Y así como recibí estas ideas después del sueño, recibí una respuesta de cómo lo voy a pagar que decía, este es tu diezmo, ya me lo debes. Y fue significativo para mí porque yo como ateo y con los prejuicios de católico no creo en el diezmo. Entonces para mí el diezmo es lo que utiliza el pastor para comprar casas y coches y es un abuso a tu comunidad. Entonces no había manera de que en mi mente esta idea de que yo debo el diezmo estuviera implantada por alguna doctrina previa, sino que todo lo contrario. Entonces para mí fue señal de que no viene de mí que me digas ese es tu diezmo, ya me lo debes. Y bueno, con la convivencia de una familia cristiana, la familia de mi novia, yo había participado alguna que otra vez en sus pues, oraciones, no sé cómo, en algunas reuniones, y había conocido gente interesante, gente admirable en su fe, y se me ocurrió a mí pedirle a Dios que si se trataba de Él, me confirmara a través de una de estas personas que alguna vez conocí, si se trataba de Él y si debería de obedecer esto que había recibido como ideas. Así es que mientras me estaba bañando sí tuve una comunicación, sí busqué directamente a Dios y le dije, Dios, si eres tú el que se está comunicando conmigo, quiero que a través de esta persona que alguna vez conocí por la familia de mi novia, me confirmes que se trata de ti y que tengo que obedecer y que tengo que hacer este gasto. Y en ese momento recibí una respuesta que me conmovió muchísimo porque me dijo, Sonso, estás hablando directamente con la fuente. Y el hecho de que me dijera Sonso para mí tuvo un significado porque así como yo no puedo pensar en el diezmo, yo no utilizo la palabra Sonso para nada. Y sentí mucha emoción porque cada vez estaba sintiendo que eran ideas que no venían de mi mente, sino que había algo superior en ellas. Y se lo conté a mi novia y decidí en ese momento comprar los boletos y mientras estaba buscando los vuelos y el hospedaje, se comunicaron se comunicaron de mi negocio para preguntarme el estatus de un asunto y en ese momento me volvió el estrés y la ansiedad por la que había estado pasando yo todo este tiempo.
y el poder distinguir como si se tratara de un interruptor entre cómo me sentía antes y cómo me siento ahora, me hizo darme cuenta de que es algo que no quiero volver a sentir en mi vida, y que este gozo que estaba manifestándose en ese momento en mi vida era algo extraordinario con lo que me quería quedar. Así es que reservé con créditos el vuelo y el hospedaje en San Diego para mí, para mi novia, el mismo sábado, para volar el jueves. Y el martes recibí un pago inesperado de un negocio viejo que yo había dado por perdido. Y para mí se trataba de otra señal de confirmación, porque estaba recibiendo dinero suficiente para pagar mis gastos pendientes, los gastos del viaje y $1,000 más para otros gastos. Entonces sentí que estaba siendo yo cubierto por una provisión divina. Empezaba a tener sentido algunas de estas ideas que en mi formación católica de alguna u otra manera me llegaron. Y me motivó muchísimo la idea de sentir que tengo un propósito y la certeza de que Dios existe y se comunica. Volamos el jueves a San Diego esperando que cualquier cosa sobrenatural se manifestara. Yo estaba abierto a que quizás en el aeropuerto o en algún Uber recibiera yo el mensaje y ese sería el propósito del viaje. No pasó nada hasta el sábado que nos comunicamos. Esta persona con quien yo pedí confirmación, con quien yo pedí a Dios que me confirmara si se trataba o no de él, estaba en Tijuana y nos dijo que nos iba a ayudar a conseguir una iglesia en San Diego. Cuando nos comunicamos el sábado para ir el domingo a alguna de estas iglesias que ya nos pudiera conseguir en San Diego, nos comentó que había sido muy difícil y que no había conseguido exitosamente que nadie me prestara el micrófono en una iglesia de San Diego, pero faltaba uno, y en ese momento se comunicó con él y después de una charla accedió a que yo le contara esto que estaba pasando y por lo que estaba yo en ese momento en San Diego. Y es así que el domingo 15 de julio nos acercamos a una pareja de pastores que nos iban a llevar a esta iglesia que accedió a prestarnos el micrófono, y fue una familia maravillosa, una pareja increíble. Fue como si nos conociéramos de toda la vida, pareciera algo que Dios ya tenía planeado, que ya estuviera previsto que así fuera. Una pareja con una fe y con unos testimonios increíbles. Fue increíble al llegar a la iglesia de San Diego, que el pastor había dado un sermón acerca de los sueños y la obediencia. Yo sentí que había una conexión súper especial del mensaje con lo que yo estaba viviendo. Estaba yo pasando por un momento increíble, porque tenía yo mucha emoción al ver que el pastor tenía preparada una charla relacionada con lo que yo sentía que tenía que decir. Para mí me causaba bastante incertidumbre llegar al micrófono sin tener un discurso preparado, porque no tengo dificultad para hablar de temas que conozco, pero si se trata de algo que tengo que esperar que me llegue la inspiración, me parecía bastante loco pararme frente al micrófono sin tener algo preparado. Así que para sentirme tranquilo fui en estos días que estuvimos antes en San Diego escribiendo algunas ideas, pero en el momento en el que yo tomé el micrófono para dar mi testimonio, sí, efectivamente llegaron ideas nuevas. No tuve que leer mis notas y de manera increíble me llegó un mensaje para esta iglesia. Me llegó un mensaje para quienes estaban ahí por costumbre y por tradición, porque su familia los lleva. Yo como ateo ir a decirles que Dios existe, que Dios está hablando. Hablé ahí para quien tiene desde hace tiempo una instrucción precisa de Dios, invitarlos a obedecer y que después de la obediencia tendrían bendición inmediata, como estaba pasando conmigo. Transmitirles la idea de que obedecer a Cristo es perder el control y dejar que Él tome el volante por todo lo que había pasado yo y cómo se habían dado las cosas
había demasiadas coincidencias en todo lo que yo estaba viviendo. Para la gente que estaba ahí con dudas de la existencia de Dios, estaba yo para decirles que Dios existe, y no era cualquier cosa que lo dijera yo, que lo había cuestionado durante 31 años hasta hace una semana. Estaba yo ahí para mostrarles la cobertura y la provisión que viene cuando obedeces una instrucción de Dios, porque cuando Dios ordena, Él provee todo lo necesario. Yo estaba testificando cómo eso se había manifestado en mi vida. Y al final fue un mensaje bastante extenso. Al final de lo que yo les pude decir en esta iglesia, se acercó una persona que me dijo: tú viniste a hablar este día a mi esposo porque él no le gusta venir a la iglesia y reniega un poco de esto que hacemos aquí, y hoy decidió venir, y cuando estabas hablando tú dijo que sintió tu corazón, así es que quiero que te vayas con la idea de que viniste tú a darle este mensaje a mi esposo. Y eso para mí fue muy significativo porque sentí yo que estaba cumpliendo con el objetivo del viaje. Creo que sí hay personas que tienen naturalmente una tendencia a creer. Yo tengo una tendencia natural a cuestionarlo todo, y para mí ha sido una batalla constante dentro de mi cabeza, y todavía hoy, un año después, me resulta increíble escucharme hablar de Dios y al mismo tiempo preguntarme cómo es posible que todavía no creas en Dios. Porque al haber experimentado la cobertura de Dios, puertas abriéndose, provisión sobrenatural, casualidades, ver cómo todo se va alineando, ver cómo dispuso de lo necesario para que yo cumpliera con ese propósito, y solamente el hecho de tener un propósito en sí, aunque sea de ir a entregarle el mensaje que pudo ser para una sola persona en California, esto le dio un sentido a mi vida que todavía me cuesta mucho trabajo resumir. Ahora, por otro lado, haber experimentado también la revelación de la paternidad de Dios, el hecho simple de que Dios existe, que tengo un Padre que me ha puesto en una posición única para servirle y que ha provisto de lo necesario para que le sirva, ha traído a mi vida esta paz que dice la palabra y tantas veces escucho el cristiano, que sobrepasa todo entendimiento. A partir de entonces ha ardido en mi corazón la sensación de que tengo un llamado, porque a lo largo de este año he visto que hay obras para el Señor que tienen mi nombre escrito para que yo las haga. Luego de todo esto van adquiriendo sentido muchísimas experiencias que antes yo hubiera preferido no vivir y de las que ahora veo un propósito detrás. Y a eso quiero invitarte, a ver el propósito en lo que sea que estés viviendo ahora, y le abras tu corazón a Dios, porque puede estar tratando de comunicarse contigo a través de lo que hoy estás experimentando. O quizás estás experimentando algo tan duro para ti que la única salida sea entregárselo todo a Él. Yo no sé por qué puede estar pasando ahora, pero si alguna vez has tenido dudas sobre la existencia de Dios, si has tenido convicciones similares a las mías, si lo que estás viviendo ahora no te hace mucho sentido, o si crees que Dios está tratando de comunicarse contigo, entrégale tu vida a Jesús, dale el control. Como dice mi pastor, Dios nos creó para depender de Él, pero nos dejó escoger. Tú tienes que decidir entregarle tu vida. Porque, a ver, creo que el hecho de que Dios me hablara es mi génesis. Y como escuché de algún pastor, creo que Dios pidiéndome hacer algo es mi zarza ardiendo. Creo que la zarza tipifica la unción y vino para comisionarme, porque me dieron capacidades que yo no tenía, y no quiero inmovilizarme y hacerle un altar a la zarza. Para mí hacer este podcast es uno de mis primeros pasos. Tú también actívate, movilízate. En fin, yo creo que esto ha sido una manifestación de la forma en que Dios está activando a nuestra generación, y no quería dejar pasar mi aniversario como creyente sin hacer algo. Esta analogía que hago sobre cuando Dios le habla a Moisés desde la zarza ardiente, con mi experiencia, me ayudó a bautizar este canal, heme aquí, que fue la respuesta de Moisés. Y creo, desde mi experiencia, que es la mejor actitud que tenemos que tomar cuando creamos que Dios nos podría estar hablando. Heme aquí. Mándame tus comentarios, me va a dar mucho gusto seguir compartiendo mi experiencia y la de otros, así como nuestro caminar.
Búscame en Instagram como @maquimx. Hasta la próxima.